Ok, muy buenas noches tengan todos y todas. Bienvenidos a nuestra clase de cuidados 3 en la primera oportunidad en la que nos vamos a ver. Luego de que hemos hecho una reestructuración de los grupos que tenemos ahora asignados, ¿sí? Yo soy su docente, Carolina Bordón, y los voy a estar acompañando en el equipo llamado Grupo Colmena. Sí, Grupo Colmena es una metodología que estamos utilizando, estamos implementando en diferentes asignaturas con la finalidad de que se le brinde la oportunidad a todos ustedes como grupo estudiantil de abordar la temática práctica de implementación de procedimientos dentro del hospital simulado y adicional a eso logremos insertarlos antes de que culmine el cuatrimestre al área clínica respectiva que se haya asignado para la práctica de cada asignatura. En este caso, Hospital del Niño para Cuidados 3. Por lo que la intención de la dinámica, quiero dejarla clara, es que ustedes, en su mayoría, en su totalidad, logren tener un momento de aplicación en el área clínica de forma directa, ¿sí? Antes de que culmine el cuatrimestre. Y a su vez, todos aquellos estudiantes que se encuentran desde un inicio en las diversas áreas, salas de hospitalización con cuidados 3, vengan a reforzar procedimientos que, de acuerdo a su desempeño a través de los docentes preceptores de la asignatura, identifiquemos como necesarios para reforzar dentro del área de simulación. Entonces es una rotación un tanto dinámica, por lo que ustedes deben estar preparados para esos momentos, para ambos momentos, ¿sí? El día de hoy, bueno, hago nuevamente la bienvenida a mi grupo y solamente quiero hacer la consulta si alguno ya estuvo presente, porque puede darse la casualidad de que alguno haya estado presente en la clase previa el viernes pasado de Cuidados 3. ¿Alguno estuvo? Sí, yo, profe. Ok, Génesis, correcto. Génesis, tienes una gran ventaja de que ya tú recibiste la clase que hoy vamos a dictar, porque ahora tenemos que hacer la nivelación de conocimientos. Los chicos que no estuvieron al principio, porque estaban en otros grupos que ahora por motivos meramente de organización y poder ingresarlos a todos en el área de trabajo de la asignatura, se tuvo que modificar. Entonces ahora hay que nivelar a todos para que todos vayamos en el mismo nivel. Eliezer, Alejandro, Darrell Yelis, Janice y Paola. Todos son estudiantes de preceptoría míos ahora, adicional a Génesis, que ya estaba hace una semana. Pero todos han estado dando clases a nivel teórico con la misma docente o son de diferentes docentes, para tener claro en qué temática cada cual ha estado involucrándose. ¿Qué docente fue la que les inició con lo que fue teoría? Cuéntenme. Abrir micrófonos para escucharlos. ¿Nadie le dio qué clase de teoría? ¿Cómo se La llama su profesora profesora? Mabel. La profesora Mabel. ¿Todos con la profesora Ajá. Mabel? Sí, Sí. No. La profesora Bexy Cartagena. Ah, usted estaba con Betsy, Anís. ¿Quién más estaba con la profesora Betsy? Yo. yo Eliezer, también. Yo también. Paola. O sea, todos. La compañera Genesis estaba con la profesora Mabel. Ya la compañera Genesis lleva un adelanto de la clase de hoy, entonces eso nos deja en cierto equilibrio. Compañeros, estudiantes, disculpen, chicos y chicas, ¿qué temática han revisado con la profesora Betsy acerca de cuidados 3? ¿Qué temas han abordado? Patologías más comunes en el paciente, el abordaje del paciente el pediátrico. Sí, también creo las notas de enfermería, Notas de enfermera, ¿qué más? el plan de atención, Suapier.
o planificación de los cuidados. Porque nota de enfermera entra a su APIER y la planificación de los cuidados está inmersa en su APIER. La planificación de los cuidados. Nanda Nick Nok. Sí. Ok. ¿Qué más han visto? Administración de medicamentos intravenosos, orales, intramusculares, han abordado. Metrología, han abordado. ¿No? Ok, son transfusiones, administración de alimentación enteral por sonda orogástrica, gastrostomía y ayunostomía. Han abordado esas temáticas. Oxigenoterapia, la han abordado. Si no, ok, ya yo para hacer un mapeo de la información que van a ir recibiendo como novedad y la que vamos a repasar. Al considerar que en su totalidad ya han visto lo que es patologías, que algunos ya han visto lo que es nota de enfermera, hay un tema que es básico para todos, que algunos los que han estado conmigo en crecimiento y desarrollo, que creo que ya lo tienen también por allí, lo acabamos de constatar porque es aplicable a todas las áreas y es examen físico para que ustedes hagan una evaluación clínica de nivel, una evaluación clínica objetiva que les permita hacer una descripción en su SOAPIER, en la parte objetiva del SOAPIER y en la planificación de cuidados, que también ya repasaron algunos con Nanda Nick Nok de manera más integral, más real, con diagnósticos más reales, es determinante para lograr eso, tener un conocimiento mucho más profundo de lo que es terminología y valoración física como tal. A esa clase nos vamos a enfocar hoy y vamos a también enfocarnos en lo que es uno de los procedimientos que simulamos en cuidados 3, que es limpieza del moñón umbilical. ¿Verdad, Génesis? Bien, entonces vamos a dirigirnos a la temática. Me confirman si ven sin dificultades mi presentación. Sí, no, no, sí. Sí, profe, se ve. Bien, continuamos. Cuando la compañera que trate de ingresar a la sala les escriba, me abren el micrófono, me avisan, porque al proyectar, ustedes tienen conocimiento de que no es posible visualizar la sala. Entonces, como les decía primero, antes de proyectar, vamos a pasar mi lista de asistencia, aunque ya eso queda registrado acá. Tenemos a Eliezer Rodríguez Cisneros, presente. Yahani Rodríguez de Gracia. Debe ser la compañera que está pendiente. Jenice Samaniego Villalobos, Presente. presente. Astrid Sánchez Pineda, Profesora, yo hice el cambio con Astrid Sánchez, lo comuniqué con la profesora porque Astrid no podía los viernes. muy bien. Eres Daryelis Padilla Rodríguez. Dariel Padilla. Ok, Sí. vas a estar con nosotros durante todo el proceso, ¿sí? De cambio, intercambio con el área clínica del Hospital del Niño. Solamente es tú, Daryelis, porque tengo a Paola Carolina Santander Ortega. Hola, Paola. Cristi Valencia Huffington. Alejandro Vargas Ramos. Presente. Y Génesis Villar Caballero. Presente. Bien, entonces me hace falta nada más que, que ingrese Cristi.
que fue la que me dio la excusa, que está ahorita mismo cerrando clases con epidemiología. Ahora sí, continuando. Avalúo físico, examen físico. En términos generales, examen físico aplica no solamente para la descripción del paciente pediátrico, sino para todos los pacientes que nosotros logremos abordar, brindando los cuidados para planificación de nuestra atención. Y en realidad, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de examen físico? De manera puntual, es el método que va dirigido a detectar signos y síntomas que ha sumado a la anamnesis para permitir un diagnóstico enfermero. Es una compilación precisa, de forma ordenada, de datos del comportamiento, tanto fisiológico, funcionamiento, y psicosocial, comportamiento en el entorno y desarrollo cognitivo del paciente. Dentro de los objetivos del examen físico se encuentra la formulación de diagnósticos de enfermería para valorar de manera más eficaz nuestra intervención. ¿Qué es lo que yo planifico? Quiero lograr con mis NOC, mis objetivos, y las intervenciones que responden a ese NOC, ¿sí? Y de esa forma valorar si dichas intervenciones fueron efectivas, fueron alcanzadas o no lograron satisfacer las necesidades interferidas de ese paciente en un momento determinado, ¿verdad? Desarrollar los procesos de análisis y de síntesis que debemos de llevar a cabo en toda planificación de cuidados de enfermería y aumentar nuestra capacidad en la toma de decisiones basados en un criterio clínico particular y específico de los cuidados que vamos a brindar. Nuestro examen físico nos permite, número uno, conocer al individuo viéndolo como un ser único, diferente a todos los demás, en el cual podemos, mediante la identificación de características y necesidades interferidas del mismo, desarrollar un juicio clínico que nos lleve a realizar intervenciones terapéuticas efectivas para satisfacer esas necesidades interferidas, ¿sí? Nos permite además conocer la fisiopatología y factores biopsicosociales que se ven alterados, que se ven manifestados de acuerdo a la condición física o patología de fondo que tiene a nuestro paciente en un proceso de hospitalización. Nos permite, con este análisis, recoger datos y formular hipótesis, aplicando con este paso el método científico, ¿sí? Porque no nos basamos en intervenciones sin metodología científica, todo va en marco a dicho criterio científico aplicando dicho método, a la vez que logramos con él poner en práctica un plan. Lo mencioné al principio, un plan, nuestro plan de cuidados, ¿sí? A través de la aplicación de las etiquetas NANDA y la utilización de los NIC y los NOC, de los NOC y los NIT, objetivos e intervenciones ya definidas por el ente internacional de la NANDA. Dar atención basada en estos criterios de identificación previa y valorar o evaluar el alcance de dichos objetivos a través de la aplicación de estas intervenciones. Nuestras técnicas de valoración física o de valoración en examen físico son 4. Las principales son inspección, palpación, percusión y auscultación. En la inspección, y aquí me disculpan cómo esto se ve un poquito distorsionada la información descrita ahí a nivel visual, pero es cuestión de acá asuntos con la tecnología mía. Proceso de observación es la inspección, ¿sí? Usar meramente la visión de una manera objetiva para detectar características tanto normales como anormales, signos físicos significativos, repito, signos físicos significativos y hallazgos anómalos.
Vamos acá a la clase para mirarlo rápidamente y que me digan por qué apagaron las cámaras. Me respondan con la cámara encendida qué es un signo. ¿Qué es un signo? Y su diferencia con un síntoma. Génesis. ¿Qué es un signo? Es lo que observamos en el paciente. Y entonces Lo que observamos. Ajá. el síntoma es lo que el paciente siente. Lo que el paciente siente. Por lo tanto, si el paciente lo siente, debería verbalizarlo. ¿Sí? El síntoma. Sí. Por lo tanto, el síntoma que el paciente verbaliza es objetivo o subjetivo. Subjetivo, me parece. Subjetivo. Es parte Sí. de lo que ustedes, y vamos amarrando nuestra valoración física con lo que ustedes han venido y conociendo desde que entraron en su formación como enfermeras y enfermeros, como su apier. Y ven la importancia, cómo encaja una cosa con la otra. El síntoma y el signo. El síntoma el paciente lo va a verbalizar, aquel que puede verbalizarlo, porque hay población, en este caso en cuidados 3, que específicamente está en una etapa de desarrollo que no le permite verbalizar sintomatología. Y es así, allí donde tenemos que ser más objetivos mediante la observación de signos analíticos, aplicando el método científico de toda la fisiopatología relacionada al diagnóstico médico del paciente, para poder correlacionar el mismo mediante nuestra observación o inspección en el examen físico con la condición real y necesidades que estén interferidas en nuestro paciente, ¿sí? Entonces recuerden siempre, el signo es todo aquello que podemos observar, valorar mediante la vista, la visión, ¿sí? El primer paso del método científico y de la valoración física, que podemos medir a través de uso de equipos, ¿sí? De valoración física, como por ejemplo, ¿qué equipos me pueden mencionar de valoración física? El esfigmomanómetro Esfigmomanómetro. ¿Para qué sirve el esfigmomanómetro, Alejandro? para la Estamos toma de la presión. Ajá, muy bien. Toma de presión, parámetros normales, hay que repasar, ¿sí? Presión arterial normal en la población infantil, escolar, preescolar, lactantes, menores, mayores, neonatos, adolescentes, que son la población que ustedes en este momento van a estar abordando en Cuidados 3, y que no exime que también recordemos y repasemos los valores de esas constantes vitales que podemos medir, de esos signos que podemos medir, signos vitales, los medimos, ¿no? Los signos de vida con instrumentos específicos, disculpen, con instrumentos no, con equipos específicos para su valoración. Entonces, ¿qué otros más podemos mencionar, Alejandro, Cristi, Paula, Eliezer, Dargelis y Génesis? El estetoscopio. El otoscopio, Estetoscopio, otoscopio, el otoscopio, estetoscopio. ¿Cuál? Estos son conceptos previos que ya ustedes vienen y nada más tenemos que repasar. Para hacer hincapié en lo importante, que ustedes repasen, investiguen, recuerden los valores de normalidad de cada uno de los signos vitales en esta población que pueden estar abordando en sus clínicas, ¿sí? ¿Qué otro? Peso, talla, ¿cómo ustedes lo valoran? ¿Con qué equipo? Eliezer, la ¿con qué equipo? balanza, la Con la cinta, balanza. Ajá, muy bien, y cinta métrica. La temperatura, ¿con qué equipo? Con el termómetro. Muy bien, termómetro. Siguiendo acá, entonces nos damos cuenta de que la inspección es un proceso en el que nos enfocamos a hacer la valoración de la parte objetiva. Podemos integrar allí la parte objetiva del SOAPIER. En la inspección, que implica mirar, es necesario saber cómo
y qué mirar, ¿verdad? No ir a hacer valoraciones, observaciones que no son meramente relacionadas de forma específica a lo que necesitamos describir, a lo que necesitamos conocer. Examen visual del paciente con el fin de descubrir características físicas, descubrir y describir las mismas. Comprende observaciones precisas y compara con lo normal todo aquello que se identifique como anormal. Puede realizarse durante toda la exploración, no necesariamente al principio, en la medida en que usted va valorando inclusive síntomas, usted puede estar observando, usted puede estar entrevistando, usted puede estar escuchando algunas condiciones particulares que puedan manifestarse en el momento de la valoración física y usted está integrando el proceso de inspección como primer paso, ¿sí? Al realizarla, debe de hacerse en un área que tenga buena iluminación. Eso es esencial para poder observar de manera apropiada. Debe realizarse sin prisas. Presente a un familiar, en este caso, con menores de edad, siempre tiene que realizarse todo el proceso de valoración física, incluyendo la inspección. Presente un familiar o un responsable de ustedes, nosotros ejemplo como docentes, en su presencia y pidiendo el debido permiso. Realizarse sin prisas, preste atención a los detalles y anote los hallazgos, ya sabe dónde los vamos a anotar, en la nota de enfermera, poniendo en descubierto todo lo que ustedes observan. Está la palpación, que es sentir con los dedos y las manos para recoger información de ciertas características en las estructuras corporales debajo de la piel. Hay que tocar al paciente. No podemos hacer una valoración física objetiva y completa de manera integral si simplemente miramos, observamos. Hay que continuar con el proceso de avalúo y incluye eso la palpación de las estructuras anatómicas del paciente y sí, observando el diagnóstico de fondo para hacer una anamnesis o una evaluación de manera más puntual y enfocada al problema que tiene el paciente en ese momento en la hospitalización. Tocamos o palpamos estructuras corporales, viendo su forma, viendo su tamaño, qué textura tiene, qué temperatura tiene, y ahí integramos parte de la observación. Lo que vimos en la observación lo cotejo con la palpación. Me marca hipertermia, yo al palpar debo de percibir la piel tibia al tacto, y es parte de lo que voy a describir en mi descripción objetiva, valga la redundancia. Cómo está, si hay humedad, cómo está el pulso y las características del pulso que logramos palpar, si la vibración a través de la auscultación, que vamos a ver en unos minutos en qué consiste, la consistencia de las texturas y la estructura física que estamos palpando y la movilidad de la misma también se valora en lo que es la parte de palpación. Estás palpando un área visceral, ¿sí? Estás palpando un área visceral, luego allí auscultas si hay ruidos y ahí tenemos que ver, valorando la movilidad de esa área visceral. La marcha del paciente también se valora primero mediante la observación y palpamos, de ser posible, el área que estamos valorando como un área afectada, una estructura anatómica afectada por reducción de la movilidad. Viene la percusión, que consiste en colocar un dedo, uno de los dedos de la mano. En este caso nos recomiendan el dedo índice o segundo dedo de la mano, derecha o izquierda, sea usted diestro o ambidiestro, sobre la estructura anatómica firmemente adosado a la piel, mientras se golpea suavemente con el tercer dedo de la mano contraria dicha estructura. En este momento en el que se hace dicha percusión, debemos de desarrollar audición, ¿sí? Debemos escuchar, tiene que estar haciéndose
este proceso de valoración en un área física que, aparte de buena iluminación, tenga una disminución o una condición audible ideal, que no hayan, como en este momento, algunos elementos distractores de ruido que interfieran con una buena captación de el sonido que estamos percutiendo en ese momento. Hay que evaluar el tamaño de la estructura que estamos percutiendo, los límites, las consistencias de los órganos corporales que percutimos, y eso nos permite describir mejor dichos sonidos. Ejemplo, describir el líquido en las cavidades corporales, que tiene una particular onda sonora que la describe, ahora la vemos. Requiere una habilidad considerable. Así que no quiero que existan frustraciones al principio de la implementación de esta práctica, porque precisamente describirla o definir qué tipo de sonido se refiere de acuerdo a la estructura percutida, requiere de experticia, de tiempo en ejecución de la técnica de valoración. Así que ustedes al principio es ponerlo en práctica e ir poco a poco desarrollando esa habilidad mediante la misma práctica. Hay que hacerlo para poderlo dominar. La vibración que se transmite a través de los tejidos corporales es lo que nosotros vamos a describir. Vamos a valorar determinando qué estructura estamos percibiendo y a qué se debe dicho sonido, y si hay un cambio en el sonido normal desviado hacia la anormalidad. Las ondas de sonido se oyen como un tono de percusión provenientes de la vibración. Los dedos actúan como martillos y las vibraciones se producen por medio de impacto en los tejidos subyacentes. La técnica de percusión siempre son las mismas. El dedo como martillo contra otra superficie de impacto, y se escuchan golpes secos. La intensidad de los tonos determina la densidad del medio en el que viajan. El tono de percusión sobre el aire es intenso, menos intenso sobre el líquido, esto es importante, y es leve sobre sola sólida. Denme un momento, que ahora creo que sí ingresa la compañera pendiente. ¿Sí? ¿Ya ingresó? Tengo 9 estudiantes en la sala. 8. Usted es Cristi, bienvenida, ya había ingresado hace un rato, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Aquí estamos. Repito esta parte que me parece muy importante y escúchenla. No solamente óiganla, escúchenla también. El tono de la percusión sobre el aire es intenso. Cuando usted percute sobre estructuras anatómicas que están llenas de aire, cuyo contenido es aire, el tono, el sonido de la onda de sonido al percutir va a ser muy intenso. Ustedes lo van a escuchar sin dificultad, fuerte. El tono menos intenso, el que se escucha poco, es aquel que va a estar percibiéndose cuando percuten áreas líquidas, ¿sí? Donde hay líquido, un paciente con ascitis, que usted percuta el área abdominal en cualquiera de sus regiones, debe tener un tono más disminuido, menos intenso. Si lo comparan con la percusión en los campos pulmonares, por ejemplo, donde hay aire contenido. Y el tono sobre las zonas sólidas, ejemplo, músculo y áreas y tejido óseo, va a ser un tono sólido, ¿sí? Un tono seco. Y aquí están las características de las que le hablaba. Los tonos, la intensidad, la calidad del sonido. Necesito aire. La intensidad del sonido, eso es muy importante. ¿Para qué? Para la descripción apropiada y con terminología científica que caracteriza a un personal de salud, de enfermería, que está valorando a uno de sus pacientes a nivel físico, en su anamnesis,
El tono timpánico, tipos de tono. Timpánico, ese es fuerte, es un sonido de tambor, como quien toca un tambor. Ustedes saben que los tambores tienen una superficie de contacto que dentro está hueca y produce un sonido peculiar, es un sonido fuerte. Allí podemos escucharlo o lo podemos comparar, ese sonido de tambor, con el sonido de percusión del área gástrica, epigástrica, o la región anatómica. ¿Cómo se llama la región anatómica en la que se encuentra ubicado el área gástrica, la estructura gástrica, el estómago? Hipocondrio derecho, ¿sí? Es el hipocondrio izquierdo, y nadie me corrige, hipocondrio izquierdo. El sonido resonante es un sonido fuerte y hueco. De calidad, bueno, es un sonido, lo describe en la literatura como sano. O sea, lo encuentran, lo perciben con facilidad. Y ese es el sonido que se puede encontrar al hacer percusión en el tejido pulmonar. El sonido mate, el tono mate, es de intensidad ligera a moderada. Es como dice la literatura, un ruido sordo. No se escucha con la misma intensidad ni con la misma calidad si lo comparamos con el resonante y el timpánico. Y es el sonido mate el que podemos escuchar o percibir al percutir sobre el área, la región anatómica donde se encuentra el hígado. Sonidos de tono plano a la percusión, que es un sonido ligero de intensidad con una calidad un tanto amortiguada, no tan intensa. Y ejemplos del área donde podemos percutir un tono plano es el músculo, ¿sí? Es las áreas sólidas, las áreas musculares, el área ósea también. La auscultación es escuchar los sonidos producidos por el cuerpo a través de un equipo particular llamado estetoscopio, ¿sí? Los sonidos que se encuentran dependen de la zona del cuerpo que se ausculta y permite sentir la mayoría de los sonidos, si es necesario, a través del equipo que les acabo de mencionar, estetoscopio. Cuando se ausculta es importante tener un ambiente silencioso, el estetoscopio sobre la piel desnuda para que al él estar sobre una superficie perciba los sonidos reales y no existan una interferencia en el sonido, en la onda sonora, que haga que se exista una interpretación inadecuada del sonido auscultado, que se interprete un crépito o un roncus de manera errada. Escuchar con atención es importante durante la ocultación y conviene realizarla al final de la valoración física. Los pasos para el examen físico en un orden particular está la presentación al paciente, su nombre, estudiante de enfermería de UIP, acompañado de su docente responsable, fulano de tal, explicarle al paciente, ¿sí?, lo que usted va a realizar, una evaluación física de los pies, de la cabeza hacia los pies o cefalocaudal, con palabras claras, palabras sencillas, la terminología para la comunicación enfermero-enfermera, ¿sí? Evaluar los antecedentes del paciente es prioritario antes de presentarse, ¿sí? A evaluar los antecedentes para uno de conocer las patologías de fondo y en qué debe de enfocar la valoración física que va a realizar. Evaluar las constantes vitales del paciente, ¿sí? Medidas antropométricas. Ustedes en cuidados 3 saben pesar y tallar y están aprendiendo a valorar el estado nutricional de acuerdo a gráficas de peso y talla, talla para la edad e IMC, índice de masa corporal. Así que hay que implementarlo en la valoración física de los pacientes que van a evaluar en cuidados 3. Es parte del examen físico, no deben de ignorarlo para hacer una evaluación integral, como les explicaba anteriormente. La valoración física es detallada y se realiza de manera o secuencia cefalocaudal.
debe prestarle atención al aspecto de seguridad y consuelo del niño o la niña cuando se trata de menores en etapa preescolar, escolar y lactantes, incluyendo la etapa neonatal también. Tomar las medidas preventivas de infección si es necesario y hay disponibilidad, porque tenemos que saber que existirán momentos que nuestro sistema no nos permita trabajar como idealmente se les está enseñando a hacerlo, ¿sí? Idealmente debemos hacerlo con esto, tomar las medidas preventivas para evitar infecciones. La principal es el lavado de manos antes de entrar en contacto con el entorno del paciente y antes de realizar una intervención o un procedimiento con el paciente, después de una intervención con el paciente y después de tener contacto con el entorno del mismo. ¿Sí? Los 5 momentos del lavado de manos siempre lo aplica. Si es necesario y hay disponibilidad, utilizar guantes para la valoración física de áreas donde exista exposición de líquidos o fluidos. ¿Sí? Tomar las medidas siempre. Hacer un examen físico con el equipo adecuado para realizarlo. Dentro de los equipos para valorar, hacer una buena anamnesis y un examen físico integral se encuentran estetoscopio, vamos a decir la palabra completa, estetoscopio, oftalmoscopio, ostoscopio, efigno. El oftalmoscopio, si no existe, pueden utilizar o llevar dentro de su cartuchera una pequeña lamparita para que ustedes hagan la valoración de las pupilas, para que ustedes hagan una buena escala Glasgow si es necesaria realizarlo. Regla para graficar, ¿para qué la regla? Para graficar y valoración nutricional poderla realizar. Cinta métrica para ejecutar lo que es la medida antropométrica del paciente. Allí habría que agregar una balanza, ¿sí? O una báscula de pie, de acuerdo a la edad del paciente. Martillo de reflejos, ya pasó la linterna. Ahí estaba la linterna hasta el final. ¿Qué vamos a tomar en cuenta durante esta valoración? Vamos a empezar por evaluar la piel del paciente, ¿sí? Aquí va por sistema, la piel o por región anatómica. Vamos a valorar la coloración de la piel, cuál es su textura, rugosa, friable, húmeda, pegajosa, seca, rosada el color, ictérica, marmórea, moteada, pálida, cianosis, ictericia, palidez, si existen manchas, si existen máculas, escoriaciones, petequias, cicatrices, humedad, resequedad. Una terminología que si no la tienen aún vinculada a su vocabulario de expresión y comunicación enfermero, deben de irla ingresando mediante su estudio basado en bibliografía de referencia científica y en salud. Que si más no me equivoco ya les envío una información, si no se las envié, se las enviaré al terminar la clase. Cabeza, que vamos a seguir evaluando la cabeza, la forma. El perímetro cefálico, cinta métrica la vamos a utilizar allí. Medidas en centímetros. Las fontanelas, si están, no están, si hay las suturas, si están ya osificadas, si están cabalgadas, si están cerradas ya. La simetría o asimetría, ¿sí? De las mismas y de la propia cabeza del paciente, si existen puntos dolorosos a la palpación, porque desde que usted está evaluando con la observación, haciendo la inspección, usted después prosigue a la palpación y hay que tocar esa cabecita para fijarse si hay alguna desviación de la normalidad, si hay deformidades. Siguen con los ojos, cómo está el globo ocular, si existen exoftalmos, van a buscar todos esos términos para que estén claros a qué nos referimos cuando los mencionamos o cuando los van a describir. Cuando los van a observar y los tienen que describir, corrijo. Los movimientos de esos globos oculares, si existe estrabismo o no, si existe conjuntivitis, cómo están las pupilas, reacción pupilar, van a ver ahí con su lamparita, el reflejo de la luz, si existen secreciones, si están limpios, si están deshidratadas, cómo están las escleras,
En las pupilas van a fijarse el tamaño que deben tener, la forma que tienen, si son en puntos, si están en platos, si están dilatadas, si no están dilatadas, y tienen una terminología específica para determinar si es dilatada o no. Los reflejos, si hay reflejo, o ante la reacción pupilar a la luz, o no existen, si cierra, si hay apertura, cómo están los párpados, cómo están las escleras y su coloración, si están ictéricas o están anictéricas, cuál es su pigmentación, cómo están las conjuntivas, si están rosadas, si están pálidas, si están hidratadas o deshidratadas, e ir relacionando todos esos hallazgos con la patología de fondo, diagnóstico médico del paciente, y dicho sea de paso, ir enfocando los diagnósticos de enfermería que pueden surgir debido a esas desviaciones de la normalidad en la valoración física. ¿Cómo están las pestañas? Sí, es cierto que muchos pobladas, sobrepobladas, pero existen, no existen, están, no están, están limpias, están sucias, ¿cómo están? Aquí hay una pequeña descripción de hasta el momento lo que hemos comentado del examen físico y la secuencia en la que se evalúa de cómo se pudiese describir un paciente normal con esta parte anatómica, esta región anatómica cefálica. Las pupilas isocóricas, ojos, pupilas isocóricas, isorreactivas, escleras anictéricas con conjuntivas rosadas e hidratadas. Y allí usted integró todo lo que es normal. Para ustedes es importantísimo, es más que básico que ustedes hagan la descripción de lo que es normal y por supuesto de lo anormal. ¿Para qué? Para que integren poco a poco toda la terminología que deben ir dominando a lo largo de su formación. A este punto esperamos que mínimamente tengan la capacidad de realizar una descripción física apropiada por lo menos del aspecto normal del paciente. Y a medida en la que vayan profundizando y avanzando, asimismo integren la valoración de lo anormal. Aquí está la descripción física de lo normal y aquí vemos una imagen que nos permite hacer una valoración de las desviaciones de la normalidad. Aquí vemos unas pupilas dilatadas, con reacción pupilar probablemente, ahí le ven el reflejo, con unas escleras ictéricas, muy pigmentadas hacia las comisuras, ausencia de pestañas, ¿sí? Cejas poco pobladas, deshidratadas, y las conjuntivas no se pueden valorar en este momento en la imagen, pero muy probablemente estén pálidas por lo que observan aquí, el contorno de ese párpado que antecede a la conjuntiva. Se ve pálido, así que muy probablemente dichas conjuntivas también estén pálidas y deshidratado el globo ocular. Los párpados, si hay ptosis palpebral, edema, si hay buena apertura del párpado, cómo está la simetría en comparación del párpado contrario, cómo es la implantación de dichos párpados, cómo están esas pestañas y ya vieron por qué, y si existe o no blefaritis, las conjuntivas, su color, cómo está vascularizado, si hay algunos vasos o capilares alterados, rotos o hipereméticos, si existen petequias, si hay ictericia, si hay palidez o si hay presencia de secreciones. Todo lo que hemos visto nada más en el área frontal cefálica de la cabeza. Oídos. Vamos a ver, pabellón, forma e implantación. ¿Cómo está el conducto auditivo externo? No tenemos que estar utilizando el otoscopio allá muy profundamente porque no somos otorrinolaringólogos para estar haciendo una descripción profunda de esa estructura anatómica, pero sí nos interesa cómo está el pabellón externo, cómo está el aseo de ese pabellón, si hay cerumen visible, si existen en ese pabellón secreciones, si hay presencia visible de cuerpos extraños, inflamaciones, si existe alguna presencia de membrana visible allí, si hay palidez, enrojecimiento o abombamiento de la estructura,
¿Y cómo está la agudeza auditiva del paciente? Si hay hipoacusia o normoacusia, ¿sí? Si no hay ninguna desviación de la normalidad. ¿Cómo está posterior a los oídos? Volvemos al rostro, cómo está la nariz, su forma, si está íntegra, si hay desviaciones o asimetrías en la misma, su tamaño, si se encuentra alterado, si hay una alteración en la permeabilidad, puede que tenga alguna atresia o una obstrucción en las narinas o de los conductos nasales. Cómo está la mucosa nasal y hay que observar, allí nos sirve también nuestra lámpara, hacer una valoración física buena y efectiva. Cómo están esas mucosas, si están hidratadas, deshidratadas, si está reseca, la coloración de la misma, si hay congestión nasal, si existe mal olor, porque también nosotros olemos, además de observar si existe un olor, si hay un mal olor, describirlo fétido, intenso. Si no hay mal olor, no hay que describir nada, pero hay que buscar la manera de ser objetivos con esa descripción. Si hay humedad, si hay costras de resequedad, como les mencioné, si hay algún tipo de úlcera o cuerpo extraño. La boca, cómo están los labios, si están íntegros, la coloración, si hay cianosis o son rosados o rubicundos, si hay grietas o úlceras, si existe dentro de la mucosa oral alguna alteración o laceración, si hay estomatitis, cómo está el aliento, la higiene bucal, si existen caries, si existen calzas, si está en dentición, si hay alguna pérdida de pieza dental, qué número de pieza es, número de implantación, si hay deformidades, cómo está la alineación, las encías, si hay congestión, si hay edema, si también existe cianosis o hay una coloración normal, si existen hemorragias, la lengua, si está limpia, si está rosada, si está con saburra, que eso también es indicativo de la higiene del paciente, higiene bucal. Se observan las amígdalas, si hay evidencia de inflamación o no, si hay algún tipo de secreción visible a la valoración de la cavidad oral interna. Cuello, su forma, si existen deformidades a la palpación, movimiento, también se evalúa el rango de movimiento que sea capaz de movilizar, observando hacia arriba, moviendo la cabeza hacia arriba, hacia abajo y hacia los laterales. Si existen contracturas y cómo las identifican, pues precisamente si el paciente es capaz o no de realizar los movimientos hacia las áreas en las que acabo de mencionar, cómo están los vasos del área de ese cuello que ustedes están palpando y que a la vez están observando, y palpan la sutura ganglional, si está hablando la tiroides, si está hipertrófica o no. El cuello también debe de valorarse los pulsos. Las arterias carotídeas se encuentran allí, la vena yugular, así que hay que valorar los mismos. Y los ganglios linfáticos que ya se los mencioné. Una descripción del cuello normal de un paciente está que se encuentra los pulsos carotídeos presentes, si están simétricos, sin soplos, sin ingurgitación yugular y la tiroides no es palpable, no existen adenopatías. Amplitud del rango de movimiento si logra rotar, ascender y bajar la cabeza. Observar la simetría del esternocleidomatoideo, los trapecios, la posición anatómica e hiperextensión. Presencia de dolor frente a los movimientos. Observa si hay pigmentaciones, lesiones, masas, pliegues, edema. Y la localización de los mismos, si hay alteraciones, describiendo su tamaño también. Aquí hay una secuencia en la manera como ustedes tienen que ir haciendo la palpación de la sutura ganglional, empezando desde la parte posterior del pabellón auricular, pasando sobre él, así donde se encuentra ubicada cada una de los ganglios linfáticos y volviendo nuevamente bajando hacia la cadena clavicular, hacia la región clavicular del paciente. El examen físico, allí pueden ver cómo ustedes pueden
hacer la práctica de la valoración del mismo, palpar la glándula tiroides, la manera correcta de palparla, viendo su forma, su tamaño, su simetría, si hay sensibilidad al tacto, si hay dolor al tacto o no, si existen nódulos o masas a la palpación, si hay algún tipo de cicatriz, y hacer obvio la pregunta que cae de su peso, debido a que las cicatrices que ustedes observen. Palpación de los pulsos carotídeos. Tórax, inspección, palpación, percusión y ocultación, los 4 pasos en esa región. La mama, las mamas, tamaño, forma, contorno, simetría, octubre, mes de la prevención del CA de mamas. Hacer todo el examen físico completo en esa región para todas esas damas que, de acuerdo a su edad, deban de hacerse un examen físico mamario correcto con la secuencia que es. Pero en cuidados 3 se trata de adolescentes que están las yemas mamarias algunas veces en proceso de observación, de germinación, entonces hay que valorar eso también. En los lactantes, preescolares y escolares también se valora cómo está la areola, si existen nódulos, si hay algunas secreciones, si hay ginecomastia o no, si hay simetría o asimetría, cómo está ese contorno, la forma y el tamaño de las mismas. En el examen segmentario por espacios específicos del tórax se encuentra la ocultación de los ruidos carotídeos. Ay, discúlpenme, los ruidos cardíacos, que se valora el patrón respiratorio, si hay disnea, no, porque la disnea es la verbalización de dificultad para respirar. Por lo tanto, es un síntoma la disnea y no un signo. Y ustedes en examen físico casi siempre están valorando, describiendo más que nada los signos que ustedes logran determinar durante su proceso de valoración. Realización de la ocultación con simetría durante la fase de inspiración y expiración. Identificar ruidos pulmonares. Ahora van a ver un video. En casa, en la fase sincrónica, van a ver un video de esos ruidos pulmonares. Van a ver las características generales de ese tórax, forma, tamaño, simetría de formación. Van a inspeccionar las características de la piel del tórax. Van a observar si existen fenómenos, que son todos los dispositivos de mantenimiento o soporte que puedan encontrarse en la estructura, en toda la anatomía del paciente, también algunos dispositivos para tratamientos particulares de acuerdo a su diagnóstico. En las mamas van a inspeccionar, ya les mencioné todo lo que van a inspeccionar en las mamas, ¿sí? Los focos cardíacos que van a ocultar, el aórtico, el tricuspidio, el mitral y el pulmonar. Esto no es algo nada más de pediatría, insisto, esto se valora en todos los grupos etarios. Y aquí está un link que ustedes van a ver en casa para que puedan enfocarse mejor, ilustrarse mejor en cuanto a la valoración de los focos cardíacos que les acabo de mencionar. Seguimos. ¿Dónde ocultar? Aquí está el algoritmo de ocultación que deben de realizar, los movimientos y la secuencia en la que tienen que escuchar, ¿sí? Estos movimientos, estos ruidos o realizar esta ocultación. Los ruidos normales y anormales de la ocultación también se los voy a facilitar a través de un video, porque esta clase es bastante larga y voy contra tiempo, no quiero dilatar tanto en la escucha de esta clase, de este video que es muy didáctico y muy interesante. Tienen un taller que desarrollar con ese video para que puedan detenerse y disfrutar de esa compilación de información que hoy tenemos en línea. Abdomen, lo palpamos, percutimos, ocultamos y exploramos. Inspeccionamos en él piel, color, hidratación, pigmentación, lesiones, cicatrices, estrías, pulsaciones y cómo está el peristaltismo, que eso también es parte de la entrevista, la verbalización y la escucha de lo que el paciente refiere, y también de el siguiente paso, que es la ocultación. Se puede ocultar el tórax, el abdomen, buscando ruidos abdominales, identificando en esta ocultación el tono de esos ruidos, la frecuencia y la intensidad. La palpación, el ligero cubrimiento de los 4
9 cuadrantes, disculpen, y las 4 regiones anatómicas del abdomen, identificando si hay resistencia muscular, si hay contractura involuntaria a la palpación y si hay alguna región dolorosa a la palpación profunda. Se deben percutir los 9 cuadrantes. ¿Y cuáles son? Aquí están. ¿Sí? En el examen físico segmentario del abdomen. El epigastrio. Ay, profe, me dicen algunos estudiantes, mi paciente me refirió a la mamá que tiene dolor en la boca del estómago y usted va a describirlo así en su SWAPIER. El paciente refiere que me duele la boca del estómago. Ustedes pueden decir eso en la parte subjetiva porque se describe tal cual como el paciente se los refiera o se los verbalice, pero al momento de hacer la descripción objetiva en su examen físico, ustedes tienen que describir el sitio anatómico donde se refirió dolor, donde se palpó dolor, donde se ocultó una alteración, ¿sí? Como epigastrio. El área o la región umbilical también es llamada mesogastrio. Agreguen eso allí que no está aquí ilustrado. Y la región inferior en la línea media se llama hipogastrio. Los laterales al epigastrio, tanto derecho como izquierdo, se llaman hipocondrios. Y las regiones laterales al área del mesogastrio o región umbilical se le llama flanco, tanto derecho como izquierdo. Aquí pueden ver qué órganos se encuentran ubicados en cada una de las regiones que les estoy mencionando. En el hipogastrio, sus laterales se encuentran la región anatómica inguinal, tanto derecha como izquierda. Y aquí podemos correlacionar estas regiones anatómicas con la estructura que lo acompaña o lo encierra con sensaciones álgidas o dolorosas y esto qué puede o qué patología puede estar relacionada con dicha sensación dolorosa en esas regiones. ¿Sí? Aquí no voy a profundizar, ustedes ilústrense haciendo esa revisión de la información que se les facilitará al grupo, estas diapositivas, y pueden enriquecerla. Examen físico de los miembros inferiores, vamos a ver la movilidad, el tipo de marcha que tiene el paciente, si hay paresias, si hay hemiparesias, si tiene algún tipo de marcha patológica, si hay marcha equina, si hay ataxias, ¿sí? ¿Cómo está la longitud de movimiento o el rango de movimiento? Si los miembros inferiores se encuentran íntegros, también se describen. Vamos a ir a la perfusión de esas extremidades y vamos a valorar cómo están las uñas y los pulsos periféricos. ¿Y por qué vamos a valorar cómo están las uñas? La coloración tiene que ver mucho con la irrigación y el llenado capilar de esas áreas me indica a mí, me da a mí una referencia de cómo está la circulación del paciente en ese momento. Vamos a ver la forma que tienen, si hay alguna alteración o malformación en las mismas. La longitud, sus pulsos, se palpa el pulso perio, también lo pueden evaluar. La formación, si están leves los pulsos periféricos, cómo está el tono de ese pulso, ¿sí? La coloración de las mismas, el tono. Debe tener presente, les mencioné, movilidad, simetría, la coordinación, y si hay reflejos, pueden hacer percusión con el martillo de reflejo en el área rotuliana. Sensibilidad, si hay o no, si hay dolor, si hay ardor o si hay ausencia de sensibilidad, paresia, por ejemplo, o hemiparesia. Tono muscular y temblores. Tono muscular, si hay hipertonía o hay hipotonía, o no existe alteración en el tono. Temblores, si existen o no. La parte genital, y ahí hay que ser muy cuidadosos para hacer esa valoración en presencia siempre de su madre, padre o cuidador. Desarrollo, cómo está el desarrollo del área genital, cuando son masculinos, si hay criptorquidia o no, cómo está el estado del himen en las femeninas, sin hacer una revisión profunda, porque estamos tratando, hay cuidados 3 con población
infantil, no adultos, y hay que ser muy respetuosos del pudor del paciente, uno, y de cuidar la integridad de esas estructuras tan íntimas de cada uno. El ano, si existen fisuras, si hay enrojecimiento o escaldaduras perianales, si existen verrugas en esa área, si existen hemorroides, cómo está la higiene, si hay un buen cambio recurrente de pañales o si no, si hay algún tipo de dermatitis o enrojecimiento o escaldadura de esa área. Vemos también, una vez revisamos el área genital, valoramos el área genital, valoramos la columna vertebral, su forma, la postura del paciente, las curvaturas normales y si existen desviaciones de la normalidad. Esas desviaciones, vamos a verlas. El dorso de la espalda, hay que inspeccionar la piel, evaluar la postura ante la marcha, la postura al sentarse, palpar la columna, ya ven que inspeccionamos observando, palpamos si hay anomalías espinales. Ejemplo de esas anomalías está la lordosis, la escoliosis, la cifosis y cómo está la sensibilidad de esa área anatómica mediante la palpación observando si hay dolor. Aquí podemos ver la cifosis, en donde está la alteración de la curvatura anatómica. Aquí vemos la línea donde debe ir con normalidad y vemos la desviación. Vemos la escoliosis aquí en plano frontal y al otro acá en el punto B en plano lateral y donde está ubicada más o menos la desviación de la curvatura. Aquí la vemos. Esta es la escoliosis, la C, disculpen. Y la lordosis la vemos acá en plano lateral y la podemos ver en el punto B en el plano lateral también. Defectos por continuidad del tubo neural, que esos ya son defectos congénitos, defectos al nacer que vienen de formación prenatal. Está la espina bífida, el meningocele y el mielomeningocele. ¿Sí? Ahí lo tienen de una forma gráfica visualmente definida. Los reflejos y el tono muscular. Les hablé antes de hipotonía y hipertonía. Hay unas posturas anatómicas que son neurológicas y son anormales. Pueden investigar de eso. Vamos a ver si hablamos en otro momento virtual o presencial de esas posturas neurológicas anormales. ¿Sí? Que está la decorticación y está la descerebración, y eso lo pueden encontrar en pacientes crónicos como los que ustedes tal vez puedan ver al ir al hospital a su área de rotación. Cuando se trata de pacientes que no tienen alteración neurológica y que están viéndolos desde etapas más tempranas, como por ejemplo en los lactantes, tanto menores como mayores, podemos observar aún la presencia de reflejos primarios o arcaicos, ¿sí? Como lo son los de búsqueda, succión, moro, depresión, Babinski, reflejo de la marcha, tónico del cuello, el Galan, muchos de ellos ya aquí descritos en este video que también van a ver de manera asincrónica y van a poder determinar de manera más específica cuáles son cada uno de ellos, cuándo aparecen, cuándo deben desaparecer, por si existe alguna permanencia de los mismos, ya puedan relacionar a qué patología o qué daño de manera crónica puede manifestarse. ¿Qué les pareció? Complejo. Yo les tengo a ustedes una tarea que van a desarrollar. No les dejé aquí ningún taller, ¿verdad? Todavía no les he enviado al grupo ningún taller. Ustedes van a desarrollar la tarea
haciendo uso de la bibliografía en línea que les voy a enviar al grupo, el Diccionario Académico Mosby, y ustedes van a hacerme una descripción regional o por sistema anatómica del paciente de todos los signos clínicos a esperar, normales y anormales. La definición es como un glosario, pero ustedes me van a agrupar las alteraciones, lo normal versus lo anormal, ¿sí? En cada región. Región cefálica, el área frontal, qué puedo encontrar? ¿Qué significa cada uno de los términos que describen esa condición física del paciente? Normales y al lado los anormales, ¿qué puedo encontrar? La región cefálica, la parte de la cabeza, lo que puedo palpar, normal al normal. El cuello, el tórax, el abdomen, área genital, espalda, columna, extremidades. De esa forma lo van a trabajar por regiones y me van a hacer una especie de glosario o vocabulario definiéndome lo normal de lo anormal, basándose en estas diapositivas, para que ustedes lo tengan y ya puedan hacer uso, relacionarse de manera más profunda con la terminología y puedan hacer uso de esta terminología en la descripción física e implementación de notas de enfermera Swappier, más la planificación de los cuidados. ¿Sí? Ese es el taller 1, un taller individual. Y acá, a ver, clase, buenas. ¿Están todos aquí? Nada más veo a Cristi y a Alejandro. Janice, ¿qué dudas tienen? ¿Qué aportes tienen en relación a lo que han escuchado? ¿Habían visto toda esta terminología? ¿Habían considerado que todos estos detalles son funcionales y prácticos para lo que es la descripción física de sus pacientes? ¿Cómo se sienten? ¿Habían estado relacionados a esta terminología anteriormente o a una parte de ella? Cuéntenme. No, profe. Hay No, algunas por primera ajá, vez, se fue el audio. Dígame, Cristi. que hay algunas que escuchamos por primera vez. Entonces, precisamente esas son las que necesito yo y ustedes también que hagan más énfasis. Por supuesto que las que ya han escuchado anteriormente, con las que ya se encuentran relacionados, ya las han integrado a su comunicación profesional futura y actual. Perfecto, excelente, pero hay que ir integrando y haciendo ir creciendo en el uso de los mismos para tener una mejor comunicación y hacer una descripción más objetiva. Asimismo, hacer una valoración física y planificación de los cuidados acorde a la realidad y necesidades que se vean interferidas en sus pacientes. ¿Sí? Entonces, bien, ¿tienen dudas de en qué consiste la tarea que van a desarrollar en la fase sincrónica, la primera parte de la fase asincrónica? Porque la segunda parte también va relacionada a examen físico. Y es aquí hagan un cuadro comparativo del video que les mandé, que está allí descrito, no lo han visto todavía, lo van a ver, de focos pulmonares, ocultación pulmonar, ruidos pulmonares, disculpen, focos cardíacos y reflejos. Es algo complejo, pero tenemos días para trabajarlo, ¿sí? Es algo extenso. Tiene que ver 3 videos diferentes y de cada video ustedes van a extractar qué es, dónde se ubica la región a palpar o a auscultar en lo que es focos cardíacos y pulmonares. ¿Qué significa? De acuerdo a lo que dice el video. Enmárquense a la información didáctica que yo les estoy dando de referencia. No quiero que me bajen cuadros de la nube, ni que busquen en otra bibliografía X en línea, ni que le pregunten a la inteligencia artificial y le digan que le haga la tarea. Ojo, eso lleva su propio análisis.
Por lo tanto, ninguno tiene que ser igual al otro. Ningún cuadro comparativo, porque son cuadros comparativos, debería asimilarse uno del otro, ¿sí? Y viene la última parte de la clase de hoy, que también va a generar otra tarea. Acá de nuevo. Limpieza del cordón umbilical, del muñón umbilical. Les pregunto, ¿qué es muñón? ¿Han escuchado esa terminología anteriormente? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Qué es el muñón umbilical? Limpieza del muñón umbilical. Lluvia de ideas. Vendría siendo el cordoncito El umbilical. cordoncito. El cordoncito. Ajá, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más opina? Nadie más tiene una idea. Otra forma de escribir. ¿El cordoncito de quién? Del bebé, del recién nacido. Del recién nacido. Muy bien. Utilicen, vayan integrando todo, ¿sí? Dice acá que el muñón umbilical es el cordón umbilical que suministró nutrientes y oxígeno luego de que el paciente nace, luego del nacimiento, el cual pasa por un proceso de momificación durante la desinfección diaria del mismo con técnicas asépticas, de acuerdo a las normas vigentes de manejo institucional que rijan en el territorio. Lo pueden proporcionar los cuidadores de salud, que a su vez a través de la docencia basada en evidencia científica proporcionan enseñanza a los principales cuidadores del neonato. De acuerdo a la Real Academia Española, el término muñón es un extremo de un miembro del cuerpo después de haber sido cortado o amputado de dicho miembro. Y es que el cordón era una región de la anatomía fetal que se encargaba, como lo acabamos de describir, de proporcionar los nutrientes al paciente. Y una vez él nace, se amputa o se corta. Pierde sensibilidad en ese momento, mas sin embargo mantiene estructuras importantes dentro del mismo durante ese proceso de cicatrización. Estructuras que pueden ser funcionales en algunos casos específicos. Bien, ¿cómo está formado ese cordón umbilical o muñón? Cristi, léame en la diapositiva. ¿Qué dice allí? ¿Cómo está formado el cordón? Ok. Formado por gelatina de Wharton, 2 arterias y una vena. La Muy gelatina bien. ¿Mm? ¿Lo lees todo? Sí. La Sí, gelatina siga. de Wharton es el tejido conjuntivo embrionario mucoso de sostén que rodea los vasos umbilicales y cuya función principal es limitar la compresión o distensión excesiva de los vasos sanguíneos que sostiene. Muy bien, Cristi. Aquí podemos ver una imagen del señor Wharton. Ay, que no quiero quitar aquí. Ajá, vamos a moverlo para acá. El señor Thomas Wharton, 1656, fue el primero en describir, ¿sí?, el muñón umbilical y hablar de la gelatina Wharton como el tejido conectivo, que es el que en esta ilustración ustedes pueden observar, del tejido conectivo gelatinoso, tejido conjuntivo, disculpen, gelatinoso, que se encarga precisamente de sostener o envolver los vasos umbilicales que Cristi nos acabó de leer en esta diapositiva, que son 2 arterias y una vena. No quiero a nadie a partir de hoy diciéndome que el muñón umbilical tiene 2 venas y una arteria. Ojo, son 2 arterias y una vena. Esta es una ilustración y esta es una fotografía real de un muñón umbilical, de un cordón umbilical, ¿sí?, que va adherido a la placenta. Aquí está el otro extremo que va al placentario
y el que va cortado va adherido al paciente, se queda adherido al paciente hasta que se momifique y se caiga mediante el proceso que vamos a practicar y ver más adelante. Tiene dos vasos más pequeños en amplitud, que son los vasos, discúlpenme un momento, que son los vasos arteriales. Son los vasos arteriales, me disculpan que aquí tengo mi mascota hermosa, la puedo dejar mucho tiempo solo. Bien, entonces sí, y el segundo vaso, el tercer vaso, que es más grande en amplitud y diámetro, es la vena, que se encargaba de hacer el traspaso de desechos allí, ¿no? Las arterias a través de las cuales iba la sangre rica en oxígeno y nutrientes. Esta gelatina Wharton es la que poco a poco va a empezar a secarse mediante el proceso de desinfección. ¿Por qué se desinfecta y cuándo se desinfecta? Vamos a ver por acá un momento. ¿Por qué se desinfecta? Bueno, para evitar la infección del área por proliferación de flora contaminante contenida en residuos de desecho después del nacimiento y parte del nuevo entorno extrauterino del paciente, ¿sí? Si no se desinfectara esta estructura, que ya no hay sensibilidad, pero que tiene dentro de sí mismo dos vasos arteriosos y uno venoso muy importantes aún, esta pérdida de práctica de desinfección lleva a un proceso llamado onfalitis, que es la infección del tejido umbilical. Ónfalo significa ombligo. Itis, inflamación. ¿Sí? Entonces es la inflamación del tejido umbilical que a su vez provoca un proceso infeccioso. Precisamente debido a un proceso infeccioso se genera signos de infección, calor al tacto, rubor, aumento de la temperatura corporal y presencia de secreciones muy probablemente contaminantes en el tejido afectado. Bien. Insumos para la desinfección. ¿Qué necesitan ustedes para desinfectar el ombligo o el cordón umbilical? Pues algodón, en el área de hospitalización preferiblemente algodón estéril, que pueden ser torundas o bolitas de algodón. De aquí en adelante nadie me hable de bolitas de algodón, ustedes me van a referir torundas, ¿verdad? El término que le damos en nuestro manejo diario a nivel profesional de ese insumo. Torundas o también hisopos, que son los palillos de algodón estéril que podemos encontrar. Alcohol al 70% sin alcanfor y guantes desechables para uso de personal de salud, porque la madre a la cual, o cuidador al cual ustedes van a orientar del proceso de desinfección, ustedes no le van a exigir que tenga que realizar el procedimiento en casa de desinfección del ombligo o muñón con guantes. Simplemente necesita un lavado de manos efectivo. Eso sí se lo podemos enseñar cómo hacerlo. ¿Por qué alcohol al 70%? Clase. A ver, ¿qué me pueden decir? ¿Por qué alcohol al 70%? Paola, ¿por qué usted cree que el alcohol al 70% debe ser el alcohol que se debe utilizar para desinfectar? Cristi, venía de la clase de epidemiología, ¿verdad? ¿Qué cree usted que a nivel epidemiológico tiene el alcohol al 70% diferente a los demás? Porque ustedes saben, ¿no? Que hay diferentes porcentajes de alcohol. 100%, 95, 80, diferentes porcentajes. ¿Qué podrá tener el alcohol al 70% de especial y particular que se requiere solo ese para desinfectar el cordón, para hacer una buena desinfección? Es más, es el que utilizamos en todos los procesos de desinfección. No utilizamos otros porcentajes. ¿Por qué? Yelis, Yanis,
Paola, Eliezer y Alejandro. ¿Por qué creen ustedes? ¿A dónde está Alejandro? En una llamada. ¿En qué llamada? Porque es menos fuerte por el recién nacido, ¿no? Porque es menos fuerte para recién nacido, nos dice Cristi. ¿Qué opina usted, Paola? Profe, Siento yo, que esa es una parte muy delicada, ¿no? Y Es una usar parte delicada. ¿Por qué usar piensas que es una parte delicada? Quiero que me expliques tu no razonamiento. sé. No, No sé. algo tiene que llevarte a esa conclusión, Paola. No te preocupes. Aquí todas las opiniones son importantes. ¿Sí? Digo que es delicada por bueno, ayer era la conexión de la mamá y el bebé y es como el primer, no sé, primer contacto. Por eso siento yo que es algo muy delicado. Que es delicado por el vínculo afectivo que representa, no por la Más. estructura anatómica que está en proceso de Y, secado, y que y que también hace es un momento. porque sí siento que si usamos otro alcohol, no sé, es muy fuerte para esa área porque es Más como, concentrado. ajá, y entonces Sí. necesitamos cuidarlo y tenerlo limpio, no causarle una irritación o alguna infección, algo así, digo yo. Infección, porque precisamente lo que queremos con el alcohol al 70% es desinfectar para que no se infecte y no provoque, ¿qué? ¿Cómo se llama? Onfalitis, ¿verdad? Entonces, seguimos. A ver, ¿qué opinas, Alejandro? ¿Qué crees tú? ¿Por qué debe ser al 70 y no al 75? ¿Y por qué, de paso? yo pienso que es utilizado porque tiene la capacidad de desinfectar bacterias o otro tipo de microorganismos. Eso tiene el alcohol al 70%. Toda la razón, Alejandro. A diferencia del resto de los alcoholes en porcentajes, el alcohol al 70% tiene la capacidad de desinfectar, de crear dentro de lo que son los virus, bacterias, sus capas más externas. Yo no soy epidemióloga, pero sí soy enfermera. Y ese es un principio que recuerdo que dimos en epidemiología, por eso les preguntaba, ¿todos han dado epidemiología o lo están dando? Pueden corroborar esa información con su profe de epidemiología para profundizarlo más, si desean, como comentario o aporte o sugerencia. El alcohol al 70% tiene esa capacidad de disminuir la capacidad patogénica y virulenta de virus y también de las bacterias, de destruir la capa externa, de que es por lo general en bacterias la capa protectora o la que les da la resistencia, ¿sí? Para no destruirse y entonces ellas desarrollar su capacidad patógena proliferante de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que el alcohol al 70%, en ese porcentaje, tiene un tiempo específico de vaporización, jóvenes. Él se vaporiza en un periodo aproximado de 2 a 3 minutos. Es bien corto. Ustedes ven que ustedes humedecen una superficie con alcohol y él se vaporiza, ¿verdad? Pero no sé si han sido más observadores al inspeccionar ese proceso y haciendo uso del método científico. ¿Qué sucede? ¿Sí? El de 90% vaporiza antes o después que el de 70%. Vaporiza mucho antes, porque a mayor porcentaje, mayor velocidad de vaporización, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si se vaporiza antes de los 2 a 3 minutos? No es capaz de destruir esa capa externa de esas bacterias ni de disminuir la capacidad virulenta y patogénica de los virus, ¿sí? Si lo hace en un periodo de 3 minutos, el único que lo logra es el alcohol al 70%, sí lo reduce, sí lo logra. Entonces, por eso que es una de nuestras soluciones desinfectantes, más neutrales, porque existen otras como la clorexidina, jabón al 4% para desinfectar en un tiempo particular. La solución o el yodo, solución yodada o Yobsoc, pero que puede causar reacciones alérgicas, ¿sí? A una persona con actividad. Puede causar reacciones alérgicas. Cristi, tenías la mano levantada. Profe, tengo una pregunta. Dígame.
¿Es cierto que también se puede utilizar jabón neutro? Hay bibliografía y qué buena observación, Cristi, porque eso me indica que has estado documentándote. Sí, hay información bibliográfica que señala que en otras áreas, no en lo que a nuestra república concierne, porque tenemos protocolos de atención y de manejo en nuestras diferentes poblaciones, programas que nos determinan el camino y procedimientos a seguir, y también cada institución o unidad ejecutora determina cómo se desarrollan sus procesos y procedimientos. Este es un procedimiento que a nivel nacional se ha determinado que se debe realizar con estos insumos que le mencioné. Alcohol al 70%, algodón estéril y protección para el personal de salud, mínimamente guantes desechables, porque no es una estructura estéril el muñón umbilical. Podemos usar guantes desechables sin dificultades, ¿sí? Entonces, todo depende de las normativas internas y de la región. Hay otras entidades que pueden encontrar estudios científicos que dicen que tiene que ser con clorexidina, con jabón al 4%, otros con menos porcentaje, otros con yodo. Pero nosotros, Caja de Seguro Social y Ministerio de Salud, no tenemos esa normativa. Utilizamos alcohol al 70 por la característica que tiene ese alcohol, por la explicación científica que les acabé de brindar. ¿Sí? Que él vaporiza en ese tiempo y reduce la capacidad infectante de estos microorganismos. ¿Sí? Entonces, el paciente va a llorar. Hay que orientarle eso a la madre. Como decía Paola, o Yanis, creo que fue la que nos participó en ese momento, de que sentía que era una estructura muy delicada. Y eso lo podemos relacionar también al hecho de que cuando usted humedece el ombligo del paciente, la piel, que hay alta sensibilidad en la piel de todo ser humano, percibe el frío del alcohol, porque él es frío y vaporiza tan rápido, el niño reacciona llorando inmediatamente. Y nosotros relacionamos el llanto del paciente con que quizás está doliéndole, eso le arde, pero él inmediatamente es amputado o cortado al nacer, pierde total sensibilidad, a pesar de que ahí están 2 arterias y una vena. No hay sensación dolorosa en la estructura. Es un tejido muerto, en realidad, que se está momificando, que no tiene irrigación. Y si está muerto y no tiene irrigación y no lo desinfectamos, va a producirse un proceso de necrosis. Y lo necrótico puede infectar el tejido vivo alrededor. Y es por eso que debemos desinfectarlo para que se caiga de manera natural en un tiempo determinado, sin infectarse. ¿Sí? Bien, permítame venir por acá. Vamos a seguir con esta diapositiva. ¿Cómo se desinfecta? Tiene un sentido de desinfección. Se desinfecta según el movimiento de las manecillas de reloj o hacia un mismo sentido, por donde usted pasa desinfectando con movimientos circulares, usted no retorna, porque si yo empiezo, en sentido de la manecilla de reloj, ejemplo, a las 12 del día, empiezo como movimientos circulares a desinfectar todo el área que yo empiezo a desinfectar, va a quedar libre de esos microorganismos y yo retorno con mi hisopo o mi torunda, ¿sí? Sucios, secreción, sucios de secreción, entonces yo voy a volver a sobrepoblar de esa flora bacteriana, ¿sí? La parte limpia. Entonces yo siempre tengo que dirigirme a un mismo sentido. Y entonces aplicamos el principio de que se desinfecta de lo más limpio a lo más sucio. Si yo tengo mi torunda, ¿sí? Mi torunda yo voy a moverme, mi torunda o mi hisopo yo voy a moverme, ¿sí? Con esos movimientos circulares. Aquí creé una especie de muñón con movimientos circulares. Vamos a ver. Regresemos acá. Y me fui. Permítanme. Quiero que me vean y verlos yo a ustedes. Ajá. Movimientos circulares alrededor de esa base, que es por donde vamos a iniciar la limpieza, ¿sí? Y
Se fue de nuevo, bien. Movimientos circulares alrededor de ese muñoncito y por donde yo voy limpiando no regreso. No hago esto porque infecto. Y voy a hacer el cambio de hisopo o torunda tantas veces sea necesario. Voy a empezar por la base, que es la parte más sucia del cordón con esos movimientos, ¿sí? Descarto tantos hisopos o torundas requiera. En la base siempre hay mayor acumulación por los pliegues cutáneos que están alrededor del cordón. Aunque el bebé llore, ya ustedes saben que eso no le duele y ustedes van a hacer énfasis allí. Si tienen que hacer movimientos más profundos en esos pliegues, lo van haciendo, pero siempre en un mismo sentido, en una misma dirección, ¿sí? Movimientos circulares porque son los que logran remover la mayor cantidad de impurezas o residuos, secreciones allí, observando detenidamente el color y las características de los líquidos allí contenidos. Color, olor, cantidad, porque ustedes luego de hacer el procedimiento deben de describirlo en una nota, ¿sí? Van a encontrar en las primeras 24 a 48 horas de vida en esos pacientes un clan, que es el que va a permitir que los vasos sanguíneos que están contenidos en esa gelatina de Wharton no sangren, ¿sí? Porque a pesar de estar clampeados, de estar cortados, ellos están conectados al sistema de irrigación del paciente, al sistema vascular del paciente, y hay circulación interna y pueden, si están abiertos o no clampeados, fluir líquido sanguinolento de allí, el paciente puede desangrarse. Así que hay que desinfectarlo, 1, para evitar infección y 2, para que sequen esas estructuras, esos vasos que están allí y sellen, ¿sí? Sellen y no sangre el paciente, no ocurra una hemorragia a nivel umbilical. Les decía, de la base, y una vez terminan con la base, siguen con el cuerpo. Siendo la base, si es la primera que limpian, se convierte en la parte más limpia. Entonces van de lo más limpio a lo más sucio. Si la base ya la limpia, es la más limpia. Entonces yo empiezo de la base hacia arriba, ¿sí? Si empecé abajo, me voy a los laterales, lateral derecho, superior, lateral izquierdo, de abajo hacia arriba, movimientos rectos. Y hago el mismo principio de hacer el cambio de torunda o algodón tantas veces sea necesario. ¿Sí? Giré alrededor de él en sentido de manecillas de reloj en la base. Terminé en la base, sigo con el cuerpo, de la base hacia arriba con movimientos circulares, a un lado, al otro, inferior, lateral, superior. Terminé con el cuerpo del muñón, cierro en el punto de cierre, valga la redundancia, con un movimiento en línea. Si está el clan allí aún, es que es una pequeña horquilla, ¿sí? Se desinfecta el clan porque puede también tener algún residuo que tenga la capacidad de infectarse. Desinfecta ese clan con el mismo principio, movimientos lineales para retirar el exceso de residuos. El clan debe retirarse por normativas de las instituciones panameñas entre 24 a 48 horas. Simplemente hay que orientarse al momento de ir al área clínica de atención, cuál es la normativa de retiro y procurar desinfectarlo. Tantas veces tenga normada la sala o la institución hasta lograr secarlo. Definitivamente, mientras más veces se desinfecte, más rápido se seca. El proceso de secado del muñón debe de realizarse mínimo de 3, máximo 4 veces diarias, ¿sí? Precisamente se le orienta a la mamá de que sea antes de las comidas, antes de la alimentación, para que este proceso de desinfección también funcione como estimulación al paciente y lo prepare para la alimentación, ¿sí? Y eso logra que durante el día, como el paciente recién nacido o la neonato come cada 3 horas, si yo hago esa limpieza en horas diurnas y vespertinas, cada 3 horas que el paciente más o menos come, me resulta 4 veces, 4 limpiezas al día durante las horas de sol. ¿Qué es lo que buscamos? 3 a 4 veces. Entonces, no quiere decir que en la noche no se pueda desinfectar, sí se puede hacer, pero mínimamente deben ser 4 veces al día. Y con esas 4 veces diarias debe de estar desprendiéndose, ¿sí? Debe haberse momificado por completo entre 7 a 14 días máximo, sin infectarse. Ningún paciente, como última observación,
debe de egresar de las salas de hospitalización con el clan puesto. Debe de retirarse. Eso se abre con una pinza especial, se corta con una pinza especial el mismo clan que es de plástico. Tengo un clan aquí. No lo ilustré. El clan se retira con esta pinza y se desprende por completo. Entonces se le continúa desinfectando hasta que se caiga. Tienen un taller. Voy a tratar de buscarlo porque me encanta verlo. Aquí creo que hay algo. ¿Alguien tenía una pregunta? Que creo que tenía una mano levantada. No. Tienen un taller a desarrollar. El último taller. Y ya vamos a cerrar la clase. 15 minutos antes. Esto sí, esto vamos a que ustedes crean, que van a crear un video. Van a crear su propio muñón umbilical. Puede ser con un cartuchito plástico. Ustedes vieron mi muñón, ¿no? Entonces, no se observa bien. Esto es una punta de un guante. ¿Sí? Lo rellené con algodón. Corté uno de los dedos del guante. Lo corté y rellené ese espacio con algodón. Con cinta adhesiva, la que tengan, pegué la base a una estructura firme, la que ustedes tengan. Si son didácticos y tienen a un muñequito en la casa, pueden colocarlo a el abdomen de un muñeco y ustedes simplemente van a filmarse haciendo el proceso de desinfección del muñón umbilical a su simulador, porque están creando un simulador. Ustedes, su video va a ser crear primero un simulador, una pequeña estructura simulada de un muñón umbilical, como esta, con algún plástico que tengan en casa, Ziploc, bolsas de cartuchitos, o si tienen guantes, perfecto, cortan una, rellenan con algodón. Si tienen hisopos, perfecto, pueden hacerlo con hisopos. Ustedes vieron mi hisopo, ¿no? Mi hisopo era una pluma y yo le pegué un pedacito de algodón con mi adhesivo. Eso fue mi hisopo, ¿sí? Van a buscar lo que ustedes requieren. Si no lo tienen en casa, menciónenlo en su video. ¿Cuáles son los equipos para desinfectar el muñón? Guantes, lavado de manos, la secuencia en la que tienen que hacerlo, el insumo, alcohol al 70%. Sean creativos, intégrenlo allí a su video. Y ustedes van a empezar con su simulador, de acuerdo a lo explicado en clase, a realizar que si visualice que ustedes están haciendo la desinfección y están explicándonos en el video cómo se hace, en qué sentido se hace, cuántas veces al día se debe hacer. Ejemplo, y cuántos días debe de tardar en desprenderse si se realiza la desinfección con esa frecuencia de limpiezas o desinfecciones. ¿Sí? Queda abierto. La dinámica es que el video sea claro, preciso y conciso y quiero proyectar. Y que precisamente sea no mayor a 5 minutos. Aquí está. No mayor a 5 minutos de duración. Esta es la descripción que tengo aquí. Cuando ustedes filmen ese video, realizando el procedimiento de desinfección del cordón umbilical, lo van a, probablemente no tengan mucha capacidad de enviarlo porque con 5 minutos ya en la nube no sube. Les recomiendo que lo suban a su Drive y me compartan el vínculo a mi correo electrónico institucional, que es el que ustedes observan aquí, Gordón Carolina, Carolina-Gordón@uip.edu.pa, ¿sí? Y me van a enviar el link, procurando que cuando ustedes me compartan el link de su Drive, si tienen otra alternativa para enviármelo, perfecto. Es una recomendación con el Drive, pero si tienen otra alternativa para enviármelo, no tengo dificultades. Si lo hacen con Drive, me van a procurar que cuando lo van a copiar, activen que yo pueda visualizarlo, ¿sí? Que es
todo el que tenga el link pueda verlo, ¿sí? No me van a dar como editor, porque si no lo activan, entonces tienen que mandarme su clave de su correo para que yo use su clave, entonces eso no procede así. Activen simplemente la viñeta que dice que todo el que tenga el link pueda observar. Y ya me comparten el link y yo lo veo en línea y lo califico. Les voy a estar enviando al grupo las rúbricas de cada uno de los talleres que tienen que desarrollar con las fechas de entrega. Definitivamente son las 10 de la noche y al día de hoy yo no voy a poner a nadie a entregarme las tareas un poco extensas que tengo. Les voy a dar un total, hoy es miércoles. ¿Cómo andan en asignaciones y materias? ¿Todo el mundo está full en trabajo? Empiezan los parciales, profe. ¿Cuándo? Bueno, la otra semana tenemos farmacología. Ok, miren, yo les recomendaría, y en base a eso, no voy a ser tan extensa con el tiempo de entrega, porque tienen que dedicarle tiempo a cada materia, ¿sí? Entonces, así que también me tienen que dedicar tiempo a la mía. Yo les voy a dar 2 días para entregar todos los talleres. Hoy es miércoles, yo les voy a dar espacio hasta el próximo viernes a las 10 de la noche, ¿sí? Para que me entreguen el taller 1, todos son individuales, para que me entreguen el taller 1, parte A y parte B, que concierne a mera descripción física, terminología, y les voy a enviar la bibliografía de referencia que pueden utilizar. Ese diccionario en línea es más difícil, tienen que usarlo en la computadora, para la búsqueda es un poco más tediosa, pero es bien bueno, bien extenso y específico. Y lo que no está en ese diccionario, pues resulta que está en los videos que yo les voy a enviar. O sea, el contenido es simplemente enfocarse en el material bibliográfico que yo les doy. Lo desarrollan y me hacen el video. Yo les voy a enviar las diapositivas que acabé de presentarles para que ustedes tengan una secuencia y sea de manera apropiada, de acuerdo a la norma y a lo que les expliqué, que ustedes puedan ordenar su didáctica de video para enviármela, ¿sí? Hasta el próximo viernes tienen para hacer eso. Y así tienen tiempo para dedicarse a otras cosas, ¿no? Nada que los atropelle y que les permita cumplir con la fase asincrónica, que son las 4 horas que nos hacen falta de cuidados 3, ¿sí? ¿Para qué Entonces, viernes sería? Este viernes 3. ajá. Yo sé que es 3 de noviembre, pero igual todos estamos en línea y en virtualidad y tienen esa capacidad. Que es precisamente el viernes que nos tocaba clase, pero por eso estamos hoy aquí, para adelantar y no tenerlos tan ocupados. Si empiezan desde mañana temprano, o no sé, desde hoy, como quieran, van a tenerlo a tiempo y sin estrés. Estamos muy estresados en esta situación que estamos viviendo todos a nivel social y quisiera que esta clase aporte y no sea traumática para nadie, ¿sí? Entonces, ¿tienen dudas? ¿Usted nos mandaría Sugerencias. las instrucciones? Sí, yo les voy a mandar las instrucciones a través de la rúbrica de evaluación que determina qué puntaje tiene cada tarea y también ahí están las fechas de entrega y el correo al que me lo tienen que enviar por si acaso a alguien se le olvida, ¿sí? Se las voy a enviar en los siguientes minutos al grupo, que es el medio que tengo ahorita para hacerles llegar la información a todos. También les voy a enviar los links de los videos, están en YouTube, nadie debe tener dificultad para verlos, y las diapositivas de guía. Cualquier duda, sí les pido que tratemos de conversarla en nuestros dispositivos personales telefónicos, pero a horas apropiadas, ¿ok? En el día, preferiblemente. Hoy abusé de ustedes porque traté de brindarles prioridad a los que ya tenían compromisos previos, porque soy consciente que estoy adelantando mi clase del 3 de noviembre, que es feriado, ¿sí?
Entonces, si ya todos están claros, algunos yo creo que ya tienen hasta la tarea hecha. ¿Sí? Si ya todos están claros, entonces nos despedimos deseándoles a todos muy buenas noches y un feliz descanso. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, profe. A la orden. Profe. Chaito, a la orden.